Un hombre camina lentamente por el largo pasillo del cuartel, el uniforme oscuro ajustado a sus hombros encorvados por el peso de los años. Su rostro arrugado refleja la fatiga de una vida entera dedicada al servicio, pero sus ojos desprenden aún esa chispa inquebrantable de dignidad. Nadie sabe quién es. Nadie recuerda su nombre. Sin medallas brillantes que cuelguen de su pecho, ni fotos enmarcadas que narren hazañas gloriosas. Sin embargo, hay algo en su andar silencioso que intriga a quienes se han congregado para despedir al general. Hoy, un funeral promete honrar a aquel que dio su vida al país, y sin embargo, la presencia de este anciano, al que llaman el Viejo, amenaza con torcer el curso de la ceremonia. De alguna manera, mientras el estruendo de los cañones atraviesa el aire y las notas solemnes de la banda militar reverberan en el patio, la sombra de un pasado escondido se asoma para revelar secretos que nadie esperaba. Un pasado que, por palabras no pronunciadas, casi se pierde para siempre. Pero ahora, el General Supremo, con sus 4 estrellas en el pecho, detendrá todo para lanzar una mirada que cambiará el destino de aquel hombre, y al hacerlo, desencadenará una serie de revelaciones que estremecerán los corazones y revivirán la memoria de quienes olvidaron. Antes de continuar, cuéntanos, ¿alguna vez has sido testigo de un acto de lealtad tan profundo que no importaban las apariencias? Deja tu comentario y suscríbete al canal Sobrevivientes del Silencio, para no perderte ninguna historia que saque a la luz lo que muchos prefieren callar. Aquí, cada relato busca honrar la verdad que yace oculta en el silencio. El cielo amaneció cubierto de nubes densas, como si el mismo firmamento se vistiera de luto. Las banderas hechizadas por el viento ondeaban con solemnidad, y en el patio se formaron filas de soldados, oficiales y dignatarios de alto rango. Aquel día era propicio para un funeral de Estado. La nación despedía a su héroe máximo, el general de 4 estrellas Álvaro Menéndez, un hombre admirado por su valentía en conflictos lejanos y respetado por su compromiso inquebrantable con la patria. El escenario recordaba una escena pintada al detalle. El ataúd envuelto en la bandera ondeaba frágil sobre la plataforma improvisada, coronado por un ramo de claveles y gladiolos, mientras los acordes del himno nacional resonaban en el aire. De pronto, un murmullo recorrió la multitud. Un anciano con uniforme de campaña desgastado avanzaba hacia la primera fila, luchando contra las órdenes de los guardias. Su cuerpo temblaba bajo el sudario del pasado, y su rostro, surcado por cicatrices invisibles, reflejaba una determinación que no se doblegaba ante el protocolo. Sin invitación, se colocó delante de los oficiales, intentando hacerse un hueco entre las hileras de sillas vacías reservadas para la familia. Los guardias se aproximaron con cautela. Era un desconocido. No portaba identificación militar, salvo un parche descolorido en el hombro que nadie alcanzó a leer. «Señor, este lugar es solo para familiares», murmuró uno de ellos, impotente ante la presencia del hombre. Pero el viejo se limitó a inclinar la cabeza, su mirada fija en el féretro. Sus labios se movían, pronunciando palabras mudas que sólo él escuchaba. Los asistentes intercambiaban miradas. ¿Quién era aquel intruso? ¿Cómo se atrevía a irrumpir en el último adiós del gran general Menéndez? Algunos murmuraban: quizás sea un veterano de guerra. ¿Será un amigo cercano del general? Debe ser un pariente lejano que nadie esperaba. El silencio se apoderó del patio,
interrumpido únicamente por el canto lejano de un clarinete, anunciando el inicio de la ceremonia solemne. El oficial al mando, con el semblante rígido, se acercó al micrófono y comenzó el discurso protocolar, recordando las glorias del general, sus campañas victoriosas, su entrega sin límites. El joven capitán que oraba antes de las palabras oficiales apenas respiraba, preparándose para rendir homenaje público. Y de fondo, la figura del viejo se mantenía inmóvil, como un faro en la noche, expectante. Cuando la ceremonia avanzó hasta el momento de los honores póstumos, los guardias decidieron llevar al anciano lejos de la plataforma. «Se ha excedido», dijeron, empujando su bastón hacia adelante sin consideración. El viejo, con la voz débil pero firme, se atrevió a hablar. «¡Detengan! ¡Detengan todo!». Fue como si una espada invisible cortara el viento. El silencio se dispersó y todos volvieron la vista hacia él. Sus ojos, de un azul cenizo, brillaban con una intensidad que contradijo su apariencia frágil. No pedía permiso, no suplicaba clemencia. En su voz temblorosa había un eco de autoridad tan profundo que obligó a los guardias a retroceder. El general Álvaro Menéndez, de pie sobre un estrado elevado, congeló su discurso. Ese momento quedó suspendido en el tiempo. El oficial de más alta graduación, el hombre cuyas decisiones transformaron regiones enteras, se tornó de pronto en un mero mortal que escuchaba con curiosidad impresa en el rostro. Las 4 estrellas que brillaban en su pecho parecían remolinos de luz atrapada, reflejando la sorpresa y una pizca de incredulidad. ¿Quién era aquel anciano que era capaz de detener el homenaje público? El silencio ganó cuerpo y contornos. Cada respiración quedó suspendida, y por un instante nadie supo si debía continuar o retirarse. El capitán ofreció complemento a esa pausa con una reverencia nerviosa, pero el general levantó la mano y con voz firme ordenó: «¡Paren todo! ¿Quién es este hombre?». El silencio se hizo absoluto. El anciano redobló la mirada hacia el general. «Mi nombre es Santiago Rivera», declaró, con cada sílaba clavándose en el corazón de quienes oían. «Hace 50 años usted me salvó la vida». Fue como si un trueno retumbara en un valle silencioso. Unos cuantos militares asintieron en silencio, recordando la historia prohibida que nunca se relató en los libros de historia oficiales. «El mismo día que nos asignaron a la frontera sur, mi pelotón quedó aislado en una emboscada», continuó el viejo. «Usted irrumpió con su unidad de refuerzo, nos cubrió el flanco y murió persiguiendo al último francotirador. Yo creí que estaba muerto. No supe de usted durante años, pero prometí que, si alguna vez lo veía con vida, le agradecería con la verdad que nadie se atrevió a pronunciar». El general Menéndez palideció. Su rostro, antes impenetrable, se contrajo bajo la conmoción. Su voz, cargada de incredulidad, replicó: «¿Cómo es posible que viva usted?». El viejo esbozó una sonrisa triste. «Porque precisamente fue usted quien me enseñó que la muerte es solo un estado de ánimo para quienes abandonan la esperanza. Aquel día pensé que lo había perdido. Encontré un pequeño grupo de campesinos que me curaron las heridas. Me ocultaron en un rancho perdido, y la guerra siguió su curso. Cuando supe que me declararon muerto y que desapareció de los registros, supe que mi misión sería contar la historia que a usted no le permitieron terminar de contar». El general calló, y la multitud contuvo el aliento. Un oficial de alto rango se llevó la mano al pecho, buscando las palabras correctas. Pero el general agitó la cabeza, acusando un sudor frío recorrerle la espalda.
Llévelo al frente, que ocupe mi silla. Y así, sin más trámite, el viejo Santiago Rivera fue escoltado hasta la primera fila, donde reposaban las placas de homenaje al general fallecido. ¿Por qué un simple veterano, invisible para los registros, merecía ese lugar de honor? Nadie lo entendía hasta que el anciano, con voz firme, continuó su revelación. El día que usted cayó en combate, supe que debíamos difundir la verdad, que aquel francotirador no fue una tragedia del destino, sino una traición. Un estremecimiento recorrió las filas. La ceremonia, destinada a exaltar la figura inmaculada de un héroe nacional, se transformaba en un tribunal público que reabría heridas antiguas. El general Menéndez bajó la cabeza. Recordó el fogonazo de la emboscada, las sombras que lo rodearon cuando trataba de cubrir a su pelotón, la bala que lo alcanzó en el hombro antes de impactar en otro soldado. Pero lo más doloroso fue recordar la orden ilegítima que alguien había filtrado a los francotiradores, un plan oscuro para retirar a su unidad y dejar al contingente amigo expuesto. Nadie habló de ello en su momento, porque revelar esa traición implicaba señalar a un alto funcionario del Estado Mayor, alguien cuyos tentáculos de poder se extendían hasta los pasillos más recónditos del Ministerio de Defensa. El silencio pactado salvó reputaciones, pero también mató la verdad. Santiago Rivera guardó ese silencio en su pecho como un amargo veneno. Y esa ceremonia, 50 años después, era el momento de vomitarlo al aire. El general concluyó: si dice la verdad, exijo una investigación. En mi funeral no se permiten mentiras. Pero, al mirar al anciano, las palabras se tornaron tan vacías como el aire antes del trueno. Todo el personal militar retrocedió, algo inaudito en un evento tan controlado. No cabía duda. Aquel hombre formaba parte de la historia que nadie quería recordar. Una brisa helada recorrió el campo de honor mientras los restos del general aún aguardaban su último viaje. Santiago Rivera alzó la voz con energía sorprendente para su edad. Traición. Esa palabra no pertenece a quienes arriesgaron sus vidas, sino a quienes matan el honor por ambición. Esa ambición vació escuelas, dejó a familias sin patria, llenó los bolsillos de quienes no conocen la palabra lealtad. Si me permiten, diré lo que nadie se atrevió. Usted cayó porque defendió a hombres que eran simples fichas en un ajedrez político. Se repartieron miradas entre los asistentes, algunos indignados, otros curiosos, y no faltaron los caballeros de uniforme que comenzaron a preguntarse qué oscuros secretos habitaban en el ministerio. Desde los tribunos oficiales nadie osó replicar. Siguió un murmullo creciente. ¿Qué quiere decir con ajedrez político? El viejo respiró hondo y sacó una carta amarillenta del bolsillo de su camisa. Era un documento oficial, la orden firmada por el teniente coronel Ernesto Alvear, un hombre acaudalado protegido por su posición, que había declinado enviar refuerzos a tiempo. Había subtitulado la versión oficial como una reorganización de tropas, cuando, en la realidad, era un plan para eliminar competencia dentro de la cadena de mando. El papel, ennegrecido por el paso del tiempo, mostraba una rúbrica apenas legible: E. Alvear. Santiago Rivera colocó la carta sobre el ataúd del general, con la reverencia que se le impone a los símbolos sagrados. Esto es la verdad oculta. Esta orden provocó la emboscada que costó la vida de hombres valerosos, incluido usted, al mando de su pelotón. No fue el valor enemigo lo que venció, sino la mano de un traidor disfrazado de compañero. Un silencio sepulcral invadió el lugar. Los soldados, petrificados,
seguían el movimiento de aquella carta como si fueran testigos de un juicio. El general Menéndez se enderezó y exhaló el aire con fuerza, consciente de que su propia reputación, la de un héroe intachable, podría desmoronarse esa misma tarde. Agachó la cabeza ante el ataúd y en un susurro tan bajo que sólo el anciano pudo escucharlo, dijo: «Entonces debí morir aquel día. De ser así, me hubiese ahorrado la vergüenza de ver que algunos traicionan desde el corazón de su propia casa». La confesión, apenas audible, se extendió como una bruma ligera que impregnó a la multitud. Repentinamente, una figura se separó del grupo oficial. La coronel Marta Serrano, amiga íntima del general Menéndez desde sus inicios en la Academia Militar. Con voz tensa, preguntó: «¿Dónde está Alvear?». Santiago miró a su alrededor, contempló cada rostro e indicó: «Él ordenó la traición y sigue con vida». El nombre resonó como un eco mortecino, y los oficiales se miraron entre sí con el miedo que surge cuando la sombra de la verdad amenaza con mostrar rostros conocidos. Nadie osó acusar a Alvear directamente. La sala quedó sumida en un caos contenido. La coronel Serrano dio un paso firme. «Debe haber justicia. Es el funeral de mi amigo, y no permitirá que esta ceremonia sea mancillada por el pasado. Pero sí exijo que su muerte se esclarezca. Quiero saber quién dio esa orden vergonzosa». El sonido de tambores retumbó en la lejanía, como un recordatorio de la honra militar. El general Menéndez alzó el bastón con autoridad. «Abran paso». Y ante la sorpresa de todos, avanzó hasta la mesa de oficiales donde reposaba la documentación bélica. Con mano temblorosa, despegó huellas de sellos de guerra, buscando la firma que corroborara la traición. Cuando la encontró, los asistentes pudieron leerla con tristeza amarga. Alvear había simulado que su firma respaldaba los movimientos tácticos, pero aquella decisión había sido su elección personal, bajo la coacción de un grupo de políticos que deseaban deshacerse de Menéndez para cerrar las negociaciones con la guerrilla en la frontera. Nadie, salvo Santiago y el propio general, conocía esa verdad. El viento helado hizo ondear las pancartas que cubrían la tumba. Parecía que el cielo lloraba por lo que se estaba revelando. Un oficial extendió la mano para tomar el documento, pero el viejo lo impidió con un gesto decidido. «No, que lo sostenga quien juró proteger a su país sin rendiciones». El general suspiró y tomó el papel. El tiempo pareció detenerse mientras él desplegaba la verdad absurda e implacable. «Aquí está la firma de quien me hizo caer, quien me condenó a una muerte que nunca me esperé. A ti, Alvear, que me arrebataste la vida y la memoria». Pero las palabras se ahogaron en su garganta, pues la multitud guardaba silencio, pero no le restaban atención. Un anciano estremecía la conciencia de tropas y altos mandos con la sola verdad. En ese momento, un estruendo ahogado irrumpió desde la calle principal. El sonido inconfundible de motores de vehículos blindados que se acercaban al cuartel. Guardias de honor miraron hacia la entrada, alertas, pues no se esperaba a nadie más que a los dignatarios previamente anunciados. «¿Quiénes son esos?», preguntó uno de los oficiales, con el pulso acelerado. El general se llevó la mano a la placa que pendía de su uniforme y con voz grave dijo: «Es la brigada Alvear. Ha venido a sofocar la verdad». El repentino estrépito de metal y motores quebró el aire solemne. 5 camiones militares, todos marcados con el emblema del teniente coronel Ernesto Alvear, se detuvieron en la entrada. Soldados armados descendieron y formaron un perímetro, apuntando con sus rifles hacia el interior del cuartel. La multitud contuvo el aliento.
Se había suscitado un motín dentro del funeral de Estado. El oficial al mando pidió calma. «Retírense. No entienden lo que ocurre aquí». Pero los hombres de Alvear avanzaron con decisión. «Este anciano es un mentiroso. Está difamando a un oficial honorable. El funeral continúa». Fue entonces que el general Menéndez, con el rostro pálido y la voz que resonaba como un trueno entre cristales rotos, gritó: «¡Detengan los motores!». En ese instante, la brigada se detuvo. Siempre se había educado a los soldados para responder primero a la autoridad de las estrellas, y cuando con voz quebrantada, el general pronunció su rango: «Coronel Alvear, detenga esa farsa». Los hombres bajaron las armas. Alvear, con gesto arrogante, salió de uno de los camiones y se acercó a la tarima. Sus botas resonaron en el pavimento, cada paso lleno de superioridad. «General Menéndez, le ordeno que libere a ese anciano. Está mancillando su propio funeral». Pero el general respondió: «Usted llevó a cabo ese plan de traición, Alvear. Yo salvé la vida de quienes murieron ese día, y este hombre ha venido a exponer la vileza que usted quiso enterrar conmigo. ¿Qué hará ahora que su verdad ha salido a la luz?». Las palabras perforaron la arrogancia del coronel, y por primera vez su sonrisa se desdibujó. Los soldados se miraron entre sí, confundidos. El capitán que dirigía la guardia del coronel sintió un nudo en la garganta. ¿Deberían obedecer la orden de retirar al anciano o al general caído? En el código militar, la autoridad de un 4 estrellas eclipsa la del teniente coronel. Fue entonces que el general, con voz cansada pero firme, ordenó: «Retírense, aquí no habrá violencia, que la justicia siga su curso por los cauces correctos». Y así, los vehículos blindados se alejaron lentamente, sus llantas levantando polvo que se esparcía por el aire como un presagio de cambio. El ruido de los motores tardó en desvanecerse, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. La multitud contenía la respiración, mientras el general, mirando al anciano con una mezcla de gratitud y culpa, dijo: «Santiago Rivera, gracias por no dejar que me enterraran vivo en falsas honras. Jamás había permitido que se conociera la verdad». El anciano negó con la cabeza. «Usted era un héroe, general, pero también era víctima de quienes temían que revelara sus crímenes. Hoy es nuestro deber que su nombre sea asociado a la justicia, no a la manipulación». Un coro de murmullos se elevó alrededor. Algunos hombres aplaudieron en silencio, otros inclinaron la cabeza en señal de respeto, y varios lloraron, conmovidos por la lealtad intangible que había unido a dos hombres separados por décadas. El capitán del funeral, con mano temblorosa, se acercó al ataúd y lo cubrió con la bandera nuevamente, como si cerrara una herida que aún sangraba. El general incluyó su pañuelo, secándose las lágrimas que había negado durante todo el día. «Procedan con la entonación del himno». Los músicos retomaron las notas que se volvieron un cántico solemne de redención. Alzaron la vista al cielo, donde los rayos del sol comenzaban a filtrarse entre las nubes, iluminando el estandarte del féretro con un resplandor cálido. Fue como si el universo mismo concediera una tregua, un soplo de luz para alentar la verdad. Mientras la banda terminaba la marcha fúnebre, Santiago Rivera avanzó con paso titubeante hacia el briefing oficial que se había instalado en un costado. Allí, oficiales de todas las jerarquías intercambiaban papeles, informes y registros. El anciano depositó frente al general un cuaderno viejo y empastado en cuero. Era su diario de guerra, donde había anotado cada fecha, cada nombre de compañero caído, cada declaración de culpables.
Esto también debe incluirse en la investigación, dijo en un murmullo que retumbó en el patio. No es solo una carta, general, es toda una crónica que podría costar la carrera de varios oficiales corruptos. De pronto, una voz se alzó entre la multitud. ¿Y si alguien intenta callarlos otra vez? Un suboficial que había servido bajo el mando de Menéndez alzó la mano temblorosa, generando un silencio expectante. El general miró a su amigo Santiago y respondió con decisión. La justicia no se vota con aplausos, sino con hechos. Me encargaré personalmente de que se formen comisiones imparciales y civiles que validen cada prueba. No permitiremos que el nombre de Álvaro Menéndez se mancille más allá de lo que se hizo en la guerra. Pero tampoco dejaremos que Alvear ni sus cómplices roben la verdad. En ese instante resonó un susurro que corría como pólvora. ¿Qué pasará con la familia del general? La coronel Serrano se adelantó, con lágrimas surcando sus mejillas. La señora Cecilia Menéndez, viuda del general, merecía conocer todo esto. Creyó que su esposo murió en un combate honorable. ¿Sabrá ahora que hubo traición interna? El general, todavía con el pecho encogido, miró al ataúd y respondió. Yo debo ser el primero en decírselo. No puedo permitir que la conozca por rumores o filtraciones. Se merece la verdad de boca de quien la ama y de quien la cuidó hasta su último aliento. Esa declaración, llena de ternura y humildad, conmovió a todos. El funeral, que había comenzado como un homenaje vacío, se transformó en un acto de justicia que nadie olvidaría. Caía la tarde cuando el anciano regresó a la primera fila. La multitud, ahora serena, guardaba un respeto distinto. Ya no veían a un simple espectador, sino al hombre que con coraje y paciencia infinita había defendido la memoria de un héroe. Mientras tanto, el general fijó la vista en el horizonte, donde la bandera nacional ondeaba con cada vez más fuerza en la brisa. Abandonemos la ceremonia y levantemos el vuelo de la verdad en cada rincón del país, murmuró, con voz firme, como si se le encendiera una nueva misión. Fue notable cómo, en ese instante, los soldados se alinearon en formación, listos para cumplir la última voluntad de su comandante supremo. La multitud salió del cuartel en un desfile de respeto. Cada paso resonaba como un latido colectivo que alzaba un grito silencioso de reconciliación. Algunos soldados se quitaban el sombrero, otros saludaban con la mano en alto, y el capitán que había intentado destituir al anciano lloraba en silencio, conmovido por la lección de lealtad que había presenciado. Nadie comprendía plenamente el alcance de lo que había ocurrido, pero todos sabían que habían sido testigos de un renacimiento del honor militar. Mientras los últimos rayos del sol acariciaban el suelo polvoriento, Santiago Rivera apoyó la mano en su bastón y con voz serena susurró: «Hoy no solo enterramos a un general, hoy enterramos el miedo y la mentira. Que esta ceremonia sea semilla de crecimiento para un ejército que no olvida a sus muertos ni a sus vivos». El eco de sus palabras flotó en el aire, y algunos lo repitieron en susurros, como un mantra que encendía el fuego de la honestidad. El cuartel quedó en silencio tras la marcha de la multitud. El ataúd fue llevado a la cripta militar, mientras los rayos lúgubres del ocaso teñían todo de tonos dorados y anaranjados. El general Menéndez se quedó junto al último oficial de guardia, observando el descenso solemne del cajón. Con voz ronca, dijo: «Haz tu trabajo, coronel Serrano, que se esclarezca cada nombre, que nadie se salve de la verdad». Y así, mientras la oscuridad se cernía sobre el cuartel, la figura de aquel anciano desaparecía en la penumbra,
dejando tras de sí una estela de dignidad que perduraría en el alma de cada soldado. La bruma de la noche envolvió el cuartel, pero en las estrellas se reflejaba un brillo nuevo, como si los fantasmas del pasado hallaran consuelo en el reconocimiento del heroísmo verdadero. En ese momento, la viuda del general emergió de entre la penumbra. Sus ojos enrojecidos revelaban la herida que acababan de abrir, pero también una determinación firme. «Gracias por mostrarme la verdad», musitó, casi para sí misma, mientras bajaba la mirada hacia el ataúd. Lo tocó con ternura, como si intentara captar una última caricia de su esposo. Luego susurró al viento: «Prometo cuidar su legado y honrar su nombre con la integridad que siempre le faltó a quienes lo traicionaron». Un silencio reverente selló el final de la ceremonia. El cuartel militar, que por décadas había guardado secretos oscuros, había sido testigo de un renacer ético. El viejo Santiago Rivera, convertido en símbolo de la memoria viva, se internó en la penumbra con la frente en alto, consciente de que su deber había concluido. El cielo, ahora despejado, dejaba caer un manto de estrellas que parecía susurrar: «Aquí se honra a los verdaderos héroes». Y en el regazo de la noche, el murmullo de los soldados que marchaban de regreso a sus cuarteles resonó como un canto de esperanza. La lealtad no es un lujo, sino la esencia que forja la piedra de una nación. El general Menéndez cerró los ojos, exhaló el aire de su pecho y con voz solemne dijo: «Que esta noche marque el inicio de un ejército que no teme a la verdad, ni siquiera cuando le duele». Y así concluye esta historia, donde un solo hombre, arrastrando sombras del pasado, logró que la verdad se impusiera ante el poder y la mentira. Una lección de honor que perdurará mientras las estrellas sigan brillando en el cielo. ¿Has presenciado alguna vez un acto de lealtad que sacudiera tu mundo? ¿Crees que la verdad siempre encuentra su camino, aunque parezca enterrada bajo siglos de silencio? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y comparte con nosotros qué piensas sobre la batalla entre la lealtad y la ambición. Gracias por seguir esta historia. No olvides suscribirte al canal Sobrevivientes del Silencio para conocer más relatos que desvelan lo que muchos prefieren extinguir.